Y bueno, antes de empezar, yo siempre doy como un previo aviso de que lo que sea que yo comparta siempre es desde mi experiencia. O sea, que hay cosas que van a resonar contigo, hay cosas que tal vez no resuenen contigo. Quédate con lo que resuena contigo, lo que no, descártalo. Al final nadie es el dueño de la verdad, cada uno tiene su propia verdad. Lo más importante es escuchar desde el reconocimiento, que es lo que vamos a hacer hoy con las emociones. Y cuando hacemos eso, te quedas con lo que te funciona y descartas lo que no. Y yo también tiendo a hacer cuando empiezo a tener conversaciones, yo me abro, soy bastante auténtico y soy boquisucio. A mí a veces me gustan decir palabras sucias, así que no se tomen personal si digo palabras sucias porque a veces se me salen. Entonces, simplemente empecemos esta travesía de qué es la naturaleza de las emociones y más que nada cómo asumir responsabilidad de mis emociones. ¿Por qué? Normalmente tendemos a echarle la culpa a las personas de lo que sea que nosotros sentimos. Imagínate un ejemplo de que estás con tu novia y tu novia te dice algo y tal vez te hizo sentir de alguna manera. Ya de una vez, tú eres la víctima porque ella fue la que te perpetró esa emoción. Entonces, no asumes responsabilidad de lo que sientes porque es incómodo y tiendes a echarle la culpa a esa persona de lo que te hizo sentir. El objetivo de esta presentación de hoy en día es cómo salirnos de ese rol de víctima a asumir responsabilidad de lo que sea que estoy sintiendo, a pesar de lo que la persona te haya hecho. Lo que la persona te hizo no es justificable, pero al final del día, si tú eres el que sientes rabia por lo que te hizo una persona, esa persona no te va a hacer soltar esa rabia queda dentro de ti. O sea que tú tienes que hacer algo al respecto para poder canalizarla y liberarla. Así que, para empezar, voy a dar como una previa de qué es esta palabra emoción. Y al final esta palabra emoción no es más nada que energía. Mira, E de energía, moción de movimiento. Las emociones son energías en movimiento dentro de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tiene canales energéticos que en la medicina china les llaman meridianos y fluyen de manera vertical a lo largo de todo nuestro cuerpo. Y las emociones, que son energía, fluyen a través de estos centros. Y en pocas palabras, son frecuencias energéticas que se manifiestan en nuestro cuerpo. No las podemos ver a las emociones, pero sí las podemos sentir. O alguna vez, bueno, hay personas que sí tienen esa capacidad de percibir energías, pero alguna vez has visto una rabia. Yo no he visto una rabia, pero sí he podido sentir una rabia. O sea que muchas veces estas cosas que son intangibles, a veces no creemos y necesitamos ver para creer, pero definitivamente las emociones, como son tan fuertes, hay que creer que existen porque las sentimos. La rabia no la puedes ver, pero la puedes sentir. Entonces, ¿qué pasa con estas emociones? Nuestros órganos son los encargados, nuestros órganos vitales, que son los 5 órganos vitales según la medicina china, que son el corazón, el estómago, los pulmones, los riñones y el hígado, son los encargados de guardar estas emociones y los encargados de guardar estas emociones que no podemos procesar. Como por ejemplo el odio, cuando no sabemos canalizar odio y lo mantenemos, el órgano que sale afectado es el corazón. Cuando no sabemos canalizar el estrés y la ansiedad, los órganos que salen afectados son el estómago y el vaso. Al igual la tristeza, el órgano que sale afectado son los pulmones. O sea que la próxima vez que estés resfriado y tengas bronquitis o tal vez mocos, porque se generan aquí en los pulmones, lo más probable, reflexiona y pregúntate, ¿qué tristeza estoy sintiendo? ¿Qué evento me puso triste? Porque este es el órgano que se encarga de asumir esta emoción. Los riñones se encargan de guardar el miedo, si no lo sabemos procesar, y el hígado se encarga de guardar la rabia y la frustración. Por eso no es coincidencia que cuando vamos a una fiesta, hay ciertas personas que cuando toman sacan toda su rabia. ¿Por qué? Porque cuando tomas, el hígado es el encargado de procesar el alcohol. Entonces estás activando este órgano y está saliendo todas esas emociones que han estado reprimidas ahí. Entonces simplemente esto es como una introducción para que vean el poder que tienen las emociones dentro de nuestro cuerpo y cómo no expresarlas pueden afectar estas áreas. Y les voy a contar un cuento rápido de cómo yo a mis 17, 18 años, que yo era una persona como súper introvertida, súper callada, no me gustaba expresar del todo lo que sentía, especialmente estas emociones incómodas. Yo me acuerdo que tuve como un desamor en ese momento y yo no se lo conté a nadie, ni a mis amigos, ni a mi mamá, y me lo quedé todo.
Y yo tendía, por todo ese año, porque lo disimulé como si no me hubiera afectado, al final estaba desbaratado por dentro, yo me hacía el machito como si no me hubiera afectado, al final la única persona que se estaba afectando era yo, porque cada vez que me enfermaba, adivina qué, no un órgano, pero qué parte de mi cuerpo salía afectada, la garganta, y me daba amigdalitis. Cada vez que tenía un leve resfriado me daba amigdalitis, se me infectaban las amígdalas con pus, y por esa razón llegué a comprender después que fui una doctora bioenergética que marcaba cómo estaban los niveles de energía dentro de mi cuerpo, y en la computadora, porque me puso unos electrodos en la cabeza, en el cuerpo, ella me empieza a ver y me dice, yo ya tenía 18 años y me dice, ¿qué te pasó a los 17 años? Tuviste como un desamor, o sea, como que energéticamente la computadora marcó qué estaba sucediendo a nivel energético dentro de mi cuerpo. Y dije, ¿esta tipa es bruja o qué? ¿Esta man cómo sabe? Y entonces me empieza a decir que mira, que esto que reprimiste al final al final porque se reprime, y como las emociones son energía, aquí fuiste afectado en tu garganta porque no pudiste expresarlo. Este fue mi primer pantallazo como a esta nueva realidad, de que primero que todo antes ni siquiera sabía qué eran las emociones, segundo que todo no sabía que se manifestaban de manera física si no las sabías expresar, y me dio unas gotas para empezar a expresar, unas gotas homeopáticas que son en base a vibraciones y en base a plantas medicinales, y al cabo de un mes parecía una niña, no paraba de contar todo lo que me pasaba. Empezaba a llorar de la nada, era de noche y me entraba tristeza y empezaba a llorar. Y hoy en día comprendo que era todo lo que había reprimido, y esta medicina, estas gotas me estaban ayudando a volver a expresar. Después de eso, más nunca en mi vida me ha vuelto a dar amigdalitis. ¿Por qué? Porque reconocí la importancia de expresar. Y lo reconocí de esta manera, cómo me afectó y cómo al empezar a expresarlo me ayudó a soltar esta, esta dolencia que tenía dentro de mí. Entonces, como les venía diciendo al principio, nuestra real identidad es eso que llaman ese ser. Y mira, he hecho este dibujo para ustedes. Hay personas que hablan del alma, hablan del espíritu, y es esa bolita amarilla que ven aquí. Es como un huevo amarillo. A mí me gusta verlo como un pedazo de sol. Imagina que ese alma es un pedazo de este sol enorme que algunas personas llaman Dios, algunas personas llaman espíritu, algunas personas llaman universo. Nosotros, nuestra real identidad es un pedazo de ese todo. Y ese todo, cuando estamos unidos a ese todo, somos plena armonía, somos plena paz, somos esencia pura, somos conciencia pura. Pero ¿qué pasa? Ese sol, ese espíritu, ese Dios quiere experimentar lo que es, porque en esa abundancia total, él simplemente es abundancia, ¿me entiendes? Es absoluto, no hay un opuesto. Entonces él dice, hey, ¿sabes qué? Yo quiero sentir lo que soy yo, así que voy a ir a ese planeta Tierra, donde están esta gente allá abajo, y voy a experimentar, me voy a sacar un pedacito de este espíritu total, de este sol, y lo voy a tirar a ese planeta Tierra. Entonces, eso es lo que somos nosotros, ese pedacito, esa alma, ese rayo de sol, que al final es energía y no tiene, es una energía como bien ligera, no tiene, vamos a decir, como un volumen fuerte o un volumen alto de masa, simplemente es súper ligero como si fuera el aire. Entonces, este pedacito de luz, ¿qué necesita? Un contenedor para tener experiencia quién es. Y ese es el contenedor, yo lo llamo el carro. Este triángulo que ven es el alma que necesita ese carro para tener una experiencia en el planeta Tierra. Porque si ella baja solamente como alma, no puede experimentar nada. ¿Por qué? Porque en el planeta Tierra hay seres humanos, y estos seres humanos tienen vehículos que son cuerpos físicos, y no solamente es un cuerpo físico, es un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Entonces, esa alma entra a este vehículo que está compuesto, y este vehículo tiene tres partes: un cuerpo físico, que es el que podemos tocar; un cuerpo emocional, imagínate lo que va un poquito más, algo que no puedes ver, como una rabia, no la puedes ver, pero la puedes sentir, imagínate que es una capita que está fuera del cuerpo físico, y además de eso está una capa más exterior, que es el cuerpo mental, son estos pensamientos, que aún es energía, pero más ligera. Entonces, esta alma que es pureza divina, abundancia plena, tiene que venir a este mundo a experimentarse físicamente para saber lo que es el mundo de los opuestos, porque nunca puedes saber qué es amor si no has experimentado lo que es el dolor. Entonces,
es parte de esa dualidad. Venimos del planeta Tierra, que es el mundo de los opuestos, donde hay luz, donde hay oscuridad, donde hay sol, donde hay luna. Y eso es lo que crea ese balance perfecto. Entonces esa alma tiene que venir a crear esa ecuanimidad emocional, aceptar de que las emociones van a tener altos y van a tener bajos, aceptar de que van a haber pensamientos de alta vibración y pensamientos de baja vibración. Cuando refiero a vibración alta, positivos; cuando refiero a vibración baja, tal vez negativos. Entonces, venimos a este mundo a experimentar quién somos, que es esa alma, pero tenemos estas cualidades que son los pensamientos y las emociones que muchas veces nos enredan. Entonces, ¿qué es lo que más nos cuesta? Sentir las emociones incómodas. Se preguntarán por qué. Porque son bien incómodas. ¿Quién carajo quiere sentir una rabia? ¿Ah? Seba, ahorita mismo te pregunto, Seba, ¿tú qué prefieres sentir? ¿Felicidad o tristeza? Está claro. Felicidad. Está claro. Nadie quiere experimentar estas emociones incómodas, pero estas emociones incómodas son parte de la naturaleza, es parte del opuesto. Y mira, muchas veces tendemos a ver una rabia como algo negativo, pero también puede ser algo positivo. Imagínate que estás con tu pareja y tu pareja te pone los cuernos. Lo más probable es que sientas rabia, ¿entiendes? Aunque seas el Dalai Lama, que es el más experto y el más ecuánime con sus emociones, lo más probable es que si él estuviera casado y su esposa le pone los cuernos, él va a sentir rabia. Entonces, esa rabia que te provoca en ese momento, tal vez te hace sentir y poner un alto y decir, hasta aquí. Y tomas una decisión de amor propio porque ya sabes que para qué vas a tener una relación si te están poniendo los cuernos. Te pones a ti primero. ¿Y quién te dio esa alerta? La rabia. O sea que la podemos ver de manera negativa o la podemos ver de manera positiva. Ahorita en los siguientes slides les voy a explicar cómo empezar a canalizar y cómo tener esta perspectiva de que cómo hasta las emociones negativas son importantes para nuestra experiencia. Entonces, existen dos tipos de personas. Existen personas de naturaleza represiva y existen personas de naturaleza reactiva. Y escuchen bien, porque lo más probable es que resuenen con una de las dos. Hay etapas en donde puede ser tal vez una, hay etapas donde puede ser otra, o simplemente puede ser las dos a la vez, pero por lo general, en mi experiencia, las charlas que he tenido y las sesiones con las personas que he tenido, siempre tendemos a hacer una de la otra. Yo, por ejemplo, yo tiendo a ser de naturaleza represiva. ¿Y cómo son estas personas? Son personas que tienden a echarse la culpa a ellos mismos. Son personas que reprimen lo que sienten y no se lo expresan a nadie. Son personas que prefieren evitar el conflicto y son personas que por lo general tienden a sentir tristeza, tienden a simplemente aislarse y ellos asumir y no expresar todo lo que están sintiendo. En la otra mano están las personas de naturaleza reactiva. Son estas personas que son como unas bombitas, son las personas que tienden a echarle la culpa a los demás. Lo que sienten lo van tirando al otro sin tener control sobre ellos. Sienten una rabia y son esas personas que cuando están rabiosas se lo tiran a cualquier persona que esté en el ambiente. Son como unas bombas, literalmente. Son explosivos y tienden a sentir rabia. Entonces yo le quiero preguntar a ustedes, ahorita que están escuchando, si pueden comentar en el chat, ¿qué tipo de persona tú tiendes a ser? ¿De naturaleza represiva o de naturaleza reactiva? Ambas, ponerle. Ambas. Represiva, represiva, represiva. Represiva. Wow. Estamos los reprimidos en esto de los 125 Mira, reprimidos. todos, todos. Las dos. Ahí Sí, alguien puso reactiva, muy reactiva. ya. Interesante. Y tú, Sebas, ¿tú cuál te consideras que ha sido como lo más en tu vida? Yo 100% represivo. O sea, Represivo. ¿Y tú, 100%. Benja? A mí el SEA me identificó como reactivo cuando lo vi. Ah, Yo le mandé por interno, Benja reactivo. Pero es una mezcla, es una mezcla. Yo creo sí, que para mí, yo cuando chico, 100% reactivo, o sea, me decían pasto seco, las típicas que prenden perro. ya vas rápido. Sí. Ante la primera, ¡ah! Y con el tiempo, obviamente, yo creo que a veces me fui reprimiendo más. Ya, claro, y ese es que acuerde que cuando tenemos un desbalance hacia una,
para llegar al balance, tenemos que llegar al otro extremo, ¿no? Y vas a experimentar el otro extremo por un rato y ya llegas un poco más al balance. Me imagino que tú antes era como te decían, pasto seco, eras una bomba, has aprendido a tal vez como ser más ecuánime y no reaccionar a pesar de que quieras reaccionar, ¿no? Y como que has empezado a asumir esa responsabilidad de lo que tú estás sintiendo en vez de tirársela a las otras personas. Asumo yo. Pero es verdad porque es muy bonito, porque yo tenía la naturaleza mucho más reactiva, Seba con su naturaleza mucho más represiva, y cuando nos tocó vivir juntos, ahí nos íbamos espejeando, porque, por ejemplo, al Seba le pasaban muchas situaciones en las que si hubiese sido mi caso, yo hubiese ido a la guerra de una, y Claro. Seba a su malo para él, que al final no decía nada, y yo le decía, pero Sí. huevón, como decimos en Chile. Tenéis Claro. que Ponte bravo. Es que ponte, los ponte más reactivos, bravo. ajá, los reactivos quieren que la gente reaccione. O sea, el mejor antídoto para un reactivo es no contestarle, como hacía Seba. Porque al final no le puedes tirar tu porquería a nadie, ¿me entiendes? Lo que estás sintiendo no se puede Claro. tirar a nadie, porque no hay pelea. Pero ahí lo que decía la persona en el chat, y no me quiero adelantar a nada, pero es tal como dijiste tú, experimentar lo represivo y lo reactivo, el punto C, el punto medio, tiene que ver con una mezcla y poniendo límite. Entonces, a mí me ayudó mucho la experiencia con el Benja, porque de repente me encontraba que era yo el que estaba siendo reactivo y el Benja me iba echando, me decía, ya, no, como que está bien que me hiciste caso, pero eso es mucho. Pero tranquilo, claro. Entonces nos fuimos como ayudando, viendo como la naturaleza del otro. Y ahí me imagino que vamos a llegar un poco a cómo lidiar con esto. Claro, y al final todo eso te lleva a reconocer de que es algo que voy a explicar, de que las personas no te hacen, tú Mm, simplemente percibes en base a lo que tú sientes, lo que ya tienes por dentro. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta dar es siempre utilizo a Donald Trump, porque todo el mundo en el mundo conoce a Donald Trump y es la persona más polarizante del planeta Tierra. O lo odias o lo amas, 50 y 50. Así fue Estados Unidos, 51% votó por él, 49% lo quería matar. Entonces, lo que yo siempre digo es, imagina que aquí está Donald Trump. Aquí, imagínate la cara de Donald Trump, es la palma de mi mano. Y vamos a decir que Sebas es demócrata, que son los que están en contra de Donald Trump, y que Benja es republicano, que son los que admiran a Donald Trump. Y mira, ahí está Seba y está Benja viendo mi mano. Y los dos tal vez ya están sintiendo cosas diferentes dependiendo de qué es lo que tú crees de Donald Trump. Por ejemplo, Seba, que es demócrata, lo más probable es que está pensando, este man es un imbécil, este man no piensa en los demás, es un ignorante, es un... ¿cómo es que se llama? Antirracista, ¿cómo es? Racista, todas sí. esas cosas. Lo más probable, Benja, ahorita mismo está pensando, este tipo es una autoridad, este tipo lo que se propone lo hace, este tipo es una eminencia, que es la perspectiva de una persona republicana. Y al final del día, yo te pregunto, mira cómo estabas viendo a Donald Trump en mi mano y cómo cada uno sintió cosas distintas en base a lo que ustedes ya han vivido, las experiencias que tengan. Yo te pregunto, ¿fue Donald Trump el que te hizo sentir todo eso? ¿O era lo que ya tú llevabas por dentro que te hace percibir eso? Y entonces al final del día te pregunto, ¿fue Donald Trump el que te hizo sentir eso o fue mi mano? Porque yo te empecé diciendo, mira mi mano. Y mira todo lo que reaccionó, todo lo que causó mi mano, simplemente por todo lo que ya tú llevabas por dentro. Entonces, muchas veces pensamos que las personas nos hacen, pero simplemente nos están mostrando, son como espejos. O sea, mi mano fue un espejo para estas dos personas. Obviamente utilicé ejemplos Y hipotéticos de Seba y de Benja porque yo... Ernesto, Ah, tal vez porque yo sé que tú en general le hablas a un público más, por decirlo, centroamericano, que tiene más conexión. Yo diría que en Chile, tal vez ese mismo ejemplo que dio Ernesto con la mano es como que yo dijera la figura de una persona como Pinochet, como Piñera, figuras así que en Chile son, que generan esa, porque yo creo que en Chile una figura como Trump ya está ahí, pero no genera esa emoción tan fuerte Es que, más una celebridad. ya. exacto, que sí le generaría
a alguien, porque en Chile siento que estamos muy lejos todavía de Estados Unidos para que nos importe, para que nos importe tanto. Con nosotros con Seba, que nos tocó vivir en Estados Unidos, sí lo vimos de carne y hueso cuán polarizante es esa figura, pero entonces eso misma que hizo Ernesto, ahora imagínense aquí en la cara están viendo a Piñera. Ahí te apuesto ahora a todos los chilenos que están viendo que algo van a sentir. Ahí algo sí o sí van a sentir. Entonces, sorry por interrumpir, pero quería hacer ese alcance. No, excelente, excelente. Claro, hay que relacionarlo con lo que la gente siente, ¿me entiendes? Porque al final Exacto. tendemos a echar la culpa por lo que sea que estemos sintiendo. O sea, no sé si en sus países pasa, pero en Panamá siempre es la culpa del presidente. Lo que sea que esté pasando, uno tiende a echarle la culpa al presidente. Estoy sintiéndome de tal manera, es por la situación externa. Siempre tratamos de externalizar y justificar lo que sea que estemos sintiendo por los eventos de afuera. Pero lo que le quiero explicar a ustedes es lo siguiente, y que les voy a explicar estas 3 palabras que tal vez los puede ayudar a asumir un poco más de responsabilidad de qué es lo que yo siento en vez de qué es lo que la gente me hace. Simplemente, como el ejemplo que le dije, tal vez tu novia te puso los cuernos y te hizo sentir algo. ¿Cómo yo asumo esa responsabilidad? O sea, ¿cómo yo puedo lograr soltar ese odio que tal vez generé, que pensando que ella me lo creó, porque al final ella no va a ser la que me va a quitar ese odio, al final soy yo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ese punto? El primer paso es la palabra observa. ¿Y qué es ese paso? Somos el observador. Y acuérdense del dibujito que les puse, que éramos ese circulito amarillo, ese rayito de sol, ese ser. Nosotros no somos esas emociones, nosotros observamos esas emociones. Imagínate, estamos dentro de ese carro, de ese triángulo, que podemos ver las emociones. Sentí, ok, mi novia me puso los cuernos, sentí odio, pero yo no soy odio. O sea, porque tendemos a identificarnos con esa emoción. Entonces, cuando tú te pones desde observador, tú puedes observar esa emoción y en vez de decirte soy odio, dices estoy sintiendo odio. Que ya sé que mi esencia es paz, que mucha gente tal vez ni siquiera ha logrado poder experimentar eso, porque el primer paso es empezar a limpiar todas estas emociones. La vida nos trae situaciones para soltar, para mostrarnos lo que sea que hayamos reprimido en nuestra infancia. Y lo más probable es que esa mujer que te puso los cuernos te ayudó a soltar un odio reprimido que tal vez tuviste a tus 6 años cuando un amiguito tuyo en la escuela te bullió. No sé cómo se dice en Chile Sí, esa te hizo palabra. bullying. Bullying, sí. Te hizo un bullying y no supiste cómo manejarlo. Y 10 años después, 15 años después, esa energía que ya estaba ahí en ti pudo salir de nuevo a la luz porque ella te la mostró, literalmente. Poniéndote los cuernos, te hizo soltar ese odio que tú no tienes ni que saber que estaba ahí, pero definitivamente lo estás sintiendo. Entonces, teniendo esta perspectiva de observar, ok, surge esta emoción, yo no soy ella, pero tengo la capacidad de transformarla, identificándome con quién soy yo realmente, ese fuego, ese pedazo de luz, ese ser que tiene la capacidad de transformar todo lo que no es. Es como el sol es un elemento que está lleno de fuego y todo lo que tú tiras al fuego es transformado. Tira un papel al fuego, se convierte en cenizas. Entonces las emociones, a mí me gusta verlas como carbón, porque son incómodas, pero ¿qué es el carbón? Es el mejor elemento para hacer crecer ese fuego. Entonces cuando tú te pones a observar estas emociones desde esa perspectiva, no soy la rabia, pasas al siguiente paso, que es el reconocimiento. ¿Y qué reconoces? De que la persona simplemente te está mostrando una parte tuya inconsciente del pasado, una emoción que no supiste procesar. Y un ejemplo que a mí me gusta dar es yo, que tiendo a ser de naturaleza represiva, que guardo y tiendo a sentir tristeza. Yo me recuerdo que de pequeño yo era súper sensible, un niño que lo que sea que sintiera me daba ganas de llorar. Y no sé ni por qué era así, pero bueno, hoy en día ya lo entiendo. Y me acuerdo una vez que estábamos en la cena, en el comedor con mi papá y con mi mamá, y mi papá me dijo un comentario y yo era súper sensible y me puse a llorar. O sea, un comentario X que hoy me lo dicen y no me pasa nada, pero yo de pequeño, a los 8 años, me lo dijo y como que me puse a llorar.
Y mi mamá me dice, o sea, estaba la figura materna y también la figura paterna. Mi mamá me dice, llora, que eso es bueno. Pero mi papá al otro lado me decía, no, mentira, no me decía a mí, le dijo a ella, deja de decirle esa cosa de que siga llorando porque se va a convertir en niña. Así le dijo en ese momento, yo sintiendo esta tristeza dentro de mí, yo llorando, mi mamá diciéndome, déjalo que llore, eso es bueno. Mi papá diciendo, no dejes que llore, se va a convertir en niña. ¿Y tú a quién crees que yo le hice caso en ese momento? ¿A mi papá o a mi mamá? A tu papá, me Siendo, imagino. Al que metió claro, miedo. Al que claro, metió miedo, claro. el que metió miedo y yo siendo una figura masculina, ¿me entiendes? ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A mi mamá que es niña, que llora, o a mi papá que es hombre y me está diciendo que no llore porque me voy a convertir en niña? En ese momento fue donde yo empecé a reprimir todas estas cosas porque como era hipersensible, para mí eso era una debilidad. Entonces, cada vez que yo volvía a sentir tristeza en mi vida, yo simplemente la reprimí. ¿Por qué? Porque si yo la expresaba, me iba a convertir en niña. Esa era la creencia inconsciente. Obviamente en ese momento no tenía idea. Ahora que lo entiendo, ya comprendo de que cómo yo fui reprimiendo muchas cosas a lo largo de mi infancia y cómo me fui cerrando al sentir. Entonces ese es el segundo paso, reconocimiento. Reconoce que lo que sea que estás sintiendo en este momento incómodo, lo más probable es que sea una emoción reprimida de tu pasado. Y la vida que te está dando, la oportunidad de limpiarla, la oportunidad de transformarla, la oportunidad de literalmente tirar ese carbón, ese pedacito de carbón a ese fuego. ¿Para qué? Para que crezca esa esencia, que eso es lo que va como que a ese propósito. Y al final del día, reconocer eso, reconocer que las personas en tu vida simplemente te están mostrando todas estas emociones que han estado reprimidas, ese subconsciente. Eso que hablaba Carl Jung del consciente y subconsciente. El consciente es como la partecita arriba del iceberg, el subconsciente es la parte del fondo del iceberg. La parte de arriba es 10%, la parte de abajo es 90%. Nosotros no sabemos ni qué carajo está en ese subconsciente. O sea que la vida en todo momento nos da una oportunidad de limpiar lo que sea que en el pasado no se pudo expresar. Y eso ya es un tema un poquito más a profundidad, porque se puede trabajar directamente con el subconsciente, pero nada más recuérdate, todo lo que sea incómodo que surge en tu vida, la vida te está dando la oportunidad de transformarlo, de limpiarlo. Y recuerda, tu esencia es esa, observar esa emoción, porque tú eres ese sol, ese fuego que transforma cualquier carbón que te tira la vida. Porque al final es eso, las emociones son como niñitos. ¿Y los niños qué quieren? Reconocimiento. Está el niñito jodiendo por ahí, jodiendo, jodiendo, jodiendo. ¿El qué quiere? Tu atención. Así son las emociones, ellas quieren nuestra atención. Y cuando le damos esa atención, que le damos ese reconocimiento, entendemos, ok, las personas simplemente son mensajeras de mi subconsciente, de lo que sea que haya reprimido, y ahorita estoy teniendo la oportunidad de volver a sentir. Y ese es el tercer paso. Lanzar esa emoción al fuego. Y te lo pongo de ejemplo. La próxima vez, porque mira, y sabes qué es lo irónico, cada vez que yo hago esta maldita presentación de la naturaleza de las emociones, el día anterior me siento como una mierda. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque la vida siempre me pone a prueba de, ok, tú eres el que enseña sobre las emociones y transformarlas. Ok, tírate a las brasas de esas emociones. Y ayer, o sea, en el momento que uno está emocional, uno no piensa claro. ¿Por qué? Porque uno no es uno está pensando a través de la emoción. Tú no eres una rabia. O sea, cuando tú sientes rabia, tú eres capaz de hasta de matar a una persona. Pero en el momento que esa rabia pasa, ya tú piensas diferente. Tú no eres tú cuando estás sintiendo rabia, tú no eres tú cuando estás sintiendo tristeza, tú eres tú cuando estás calmado. Entonces, ok, el último paso es sentir. Y en verdad es súper sencillo, pero es lo más difícil porque nadie quiere sentirlo incómodo. Pero la próxima vez que tengas este proceso emocional fuerte, ríndete. O sea, literalmente que la palabra siente sea rendirte y decirle a tu cuerpo, voy a permitir sentir esta emoción. Y puedes tener una sorpresa bien grande, porque a medida que vas aceptando cada vez más estas emociones incómodas, literalmente hay un área en nuestro cuerpo que se llama el plexo solar, que es este centro. Es un centro energético. Tenemos 7 centros energéticos. El plexo solar está aquí. Y yo lo veo como si fuera el vertedero de basura, pero es un vertedero de reciclaje. Este centro, literalmente, cuando tú le das ese mensaje a tu cuerpo,
de que está bien, estás a salvo, estás seguro de poder sentir lo que sea incómodo, este centro se encarga de transformar esa emoción. Y lo puedes sentir de una manera que tal vez estás sintiendo tristeza y te permites conectar y decir, ok, la voy a sentir, o tal vez pones una canción romántica de Ricardo Arjona y te da ganas de llorar y sueltas, y después que sueltas, te vas a sentir bien. ¿Qué te ayudó ahí? Este centro te ayudó a expresar, porque este centro es el centro encargado de procesar todas nuestras emociones. Y lo curioso es que la mayoría de nuestros miedos se guardan en esta área, en toda esta área de la barriga y el plexo solar. ¿Por qué? Porque tendemos a reprimirlas, porque cuando sentimos algo incómodo, no lo expresamos. Entonces, esa es la perspectiva. Siempre observa, tú no eres la emoción, reconoce, las personas te están mostrando emociones que has reprimido y te están dando la oportunidad de ¿qué? De sentir, porque sintiendo vas a transformar esta emoción y vas a ser catapultado a una nueva realidad. Y siempre pasa, en todo momento de crisis, cuando lo permites aceptar y dejar pasar, literalmente sales renovado hacia otra realidad. Pero ¿qué pasa? Tendemos a asustarnos. Mira, los animales son súper inteligentes. Cuando viene una tormenta, ¿ellos qué hacen? Buscan refugio. ¿Qué hacemos nosotros cuando viene una tormenta emocional? Tratamos de resolverlo enseguida. Salimos a la tormenta. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Coge refugio, siente lo que estés sintiendo y cuando pase esa emoción, porque todas las emociones van y vienen, pasan, son pasajeras, cuando pasa esa emoción, desde tu tranquilidad, ahí puedes tomar acción. Entonces, el simple hecho de sentir ya es un gran reconocimiento. O sea, sentir es la clave para el crecimiento. Y muchas veces reprimimos el sentir. ¿Por qué? Porque estas emociones son incómodas. Pero si nosotros aprendemos a aceptar estas emociones incómodas, vas a entrar más en contacto con tu sensibilidad y vas a tener hasta momentos mucho más expansivos. Porque si no estás dispuesto a sentir odio o a sentir rabia o a sentir tristeza, te estás cerrando a sentir toda la otra gama positiva, que es esta sensación de paz, esta sensación de alegría, esta sensación de amor. O sea, que es simplemente lanzarte al sentimiento de lo incómodo para eventualmente poder abrirte hacia lo cómodo. Y la vida se trata, no lastimosamente, pero así funciona en el planeta Tierra, el planeta de los opuestos. Hay día, hay noche. Así son nuestras emociones. Vamos a tener momentos altos y vamos a tener momentos bajos. ¿Qué hay que hacer en los momentos bajos? Aprender a sentir, aprender a reconocer de que lo mejor es expresarlo, sentirlo, porque si no lo reprimo y al permitir sentirlo voy a salir catapultado a una nueva realidad mucho más expansiva. Entonces, esas son las dos opciones cuando surgen las emociones, o reprimirlas o soltarlas. Entonces ya con esto finalizamos. ¿Qué pasa cuando reprimimos nuestras emociones? Te las guardas y al final se acumulan. Es como si tiraras toda tu basura debajo de tu cama. No desaparece, sigue debajo de tu cama y va a llegar un momento en donde tanta basura está acumulada que tu cama va a levantarse y se va a voltear. Entonces cuando se voltea ya es mucho más difícil salir de ese estado, que puede ser una depresión, por ejemplo. ¿Qué pasa también? Las tiras todas como una bomba a la persona de enfrente. Estas son las personas que tienen que exprimirla. ¿Y sabes qué pasa? Lo único que haces cuando haces eso es multiplicar esa energía. Cuando tienes rabia, cuando Benja decía que eras el pasto seco, ¿qué pasaba? Tú tirabas esa bomba y la otra persona también lo más probable es que iba a sentir exactamente lo mismo y te iba a pelear para atrás. Tú lo único que estás haciendo es incrementando esa energía en vez de transformarla. Y bueno, la otra opción es soltarlas, que es, como les dije, reconocer que la persona que te hizo sentir lo que sea que sentiste, simplemente fue un mensajero que te ayudó a que saliera esa emoción inconsciente de ti para poder transformarla. ¿Qué más puedes hacer? Sentir la emoción sin echar culpa. Y también sin sentirte culpable, porque muchas veces amanecemos tristes y de una vez nos sentimos culpables por sentirnos tristes, cuando en realidad es simplemente un proceso natural. La vida es cíclica. Hay veces, yo hice un retiro de Vipassana por 21 días y ahí descubrí eso. Estaba 21 días en silencio, donde nomás me pasé meditando todo el hijueputa día. Ya al final del retiro ya yo no quería meditar más de tanto meditar,
pero adivina dónde estaba mi enfoque, en mí. No me podía desconcentrar con nada, no tenía celular, no tenía con quién hablar, literalmente comía 2 veces al día y el resto del día era meditar, estaba yo conmigo, con mis emociones. Y ahí descubrí que cuando tú llegas a ese estado estático, empieza a surgir todo lo que has reprimido. Y de la nada me despertaba un día con una tristeza enorme. ¿Y a quién le iba a echar la culpa a la tristeza? Si estoy yo meditando y no puedo hablar con nadie, no tuve ni una noticia triste, ¿y por qué carajo amanecí triste? Y ahí aprendí que simplemente era todo esto que había reprimido en mí y la vida me estaba dando la oportunidad para soltarlo. Y después que lo soltaba, me abundaba una sensación de paz enorme. ¿Por qué? No tengo idea. Simplemente no había una razón por la cual sentí paz o por la cual sentí tristeza. Me di cuenta que esta era la naturaleza de las emociones, que son como olas que van y vienen. Entonces, ¿cómo uno puede canalizar la emoción de una forma que no se la tiras a otra persona? A mí me encanta expresar lo que sea que sienta en una carta. Y, por ejemplo, amanecí triste porque tal vez tuve un mal día ayer y alguien me dijo algo que me molestó. Yo voy a escribir en esa carta todo lo que me molestó y al final la quemo. ¿Por qué? Porque al final cuando uno quema esa carta estás transformando. El subconsciente para soltar se funciona a través de metáforas. ¿Y cuál es la metáfora aquí? El fuego, que es luz, está transformando el papel y todas estas palabras que pueden ser el carbón que está soltando y transforma ese papel en cenizas. O sea que literalmente estás transformando este objeto físico que es papel en fuego, que es la luz, y se transforma de papel a cenizas. O sea que a todo nivel está habiendo una transformación y así es como puedes soltar. Si estás sintiendo mucha rabia por alguien, escribe todo lo que sientes esa persona con rabia sin sentirte culpable y la quemas y vas a ver cómo te vas a sentir mucho más liberado. ¿Qué también puedes hacer? Otra que me gusta, salir a correr, pero con la intención de que con cada paso que hago corriendo, estoy soltando lo que sea que estoy sintiendo, porque así permito que esta energía pueda fluir a través de mí. También utilizo la música. Estoy triste, pongo algo que me haga sentir esa tristeza para soltarla. O simplemente estoy triste y quiero sentirme un poco más armonioso y alegre y recordar cuál es mi esencia a pesar de toda esta incomodidad. Pongo una canción alegre. Entonces, lo más importante es soltar esa carga emocional. Y bueno, ya para terminar, es el arte de soltar. Recuérdate de este triángulo que es observar, reconocer de que esa emoción simplemente es algo del pasado mío que tiene que ser procesado y sentir esa emoción. Decirle a tu cuerpo, te permito sentir. Y puede que sientas como un cosquilleo dentro de ti, como cuando algo se transforma o como cuando escuchas el himno de tu país y se te erizan los pelos. Así a veces se siente cuando transformas una emoción incómoda en simplemente aceptación. Y bueno, con eso finalizo la presentación de hoy. No sé si tengo tiempo porque quería hacerles... ¿Cuánto dura? Les iba a hacer como una meditación como de 10 minutitos. Sí. Creo que como vamos a hacer sección de grupo, por esta vez no, porque, bueno, priorizamos la charla que estuvo espectacular. Ahí voy a abrir el chat. Igual si les interesa ya, yo esta meditación la tengo pregrabada y se las puedo estar enviando. Si quieren, Perfecto. me buscan en Instagram, Ernesto Calvo, Ahí y me vamos. escríbeme al DM palabra meditación. Y lo único que tienen que saber es que vamos a hacer una meditación utilizando el plexo solar y cómo nuestra mano, literalmente, que es un vórtex energético, nos va a ayudar a transformar y a reciclar esas emociones. Eso es todo. Voy a mandar la meditación. Y por mientras me gustaría decir, bueno, Perdón, además el Instagram. que la charla estuvo buenísima, Ernesto, muchísimas gracias. Yo nunca te había escuchado hablar así, quedé sorprendido, estuvo muy, muy entretenido, muy bueno. Y quería tal vez como ir a una pregunta que llegó que era como, ¿y cómo echar a las brasas ese carbón, que son esas emociones? Y yo creo que al final lo respondiste y hubo una parte que me gustó mucho y me gusta contar esta parte que es lo que me pasa a mí, que con todo esto era como que a mí cuando me venían esas emociones, por llamarlas negativas, pero esas emociones incómodas, esa es mejor palabra, como la rabia, la tristeza,
yo siempre lo que intentaba era meditar, porque era ok, quiero recuperar mi ecuanimidad y todo, y lo que me di cuenta es que nunca me funcionaba, nunca. Porque trataba de meditar y lo único que pasaba era que toda esa energía, porque como dice la emoción, energía, movimiento, estaba en movimiento, 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 en este cuerpo emocional, en este cuerpo mental, y estaba tan ahí que trataba de meditar y simplemente lo que me pasaba era que era más pensamientos de lo mismo. O sea, más pensamientos de rabia, más pensamientos de... Y cero capacidad de reconocer que la otra persona, o sea, echando la culpa al otro, que ahí está tal vez como mi lado más reactivo. Entonces me encantó la receta, por decirlo de alguna manera, que tú diste, que es mucho más a flor de piel, es mucho más sentir con escribiéndole una carta, es sentir con hacer ejercicio físico, con si le queremos pegar a la almohada, si estamos sintiendo rabia, pegar, hacer boxeo, lo que sea, pero para poder echar a las brasas esa no podemos quedarnos en simplemente yo soy zen y voy a meditar y con eso se me va a ir, sino que la tengo que sentir con todo. Así que eso a mí personalmente me ayudó mucho, porque es algo con lo que yo muchas veces me toca lidiar y a veces me cuesta lidiar. Entonces ahora voy a ocupar esas recomendaciones totalmente. Y venga, una preguntita, y cuando has hecho eso, que has decidido sentir esa emoción, ya sea con la escritura o con el ejercicio, volver a lo físico, ¿cómo te has sentido después? A mí, mira, lo que más me ha servido, y esto lo voy a conectar, que estuve haciendo un live con una persona que hablaba sobre sabiduría ancestral y ahí explicaba sobre la Pachamama, y decía que la Pachamama, en este como conocimiento tan ancestral de la cultura andina, se alimenta de energía densa. O sea, es decir, que la madre tierra se alimenta de energía densa. ¿Qué nos dice esto? Que literalmente cuando estamos sintiendo toda esa energía densa, el vertedero no tiene que ser nuestro plexo solar, porque ahí nosotros nos lo realimentamos y nos estamos realimentando nuestra propia basura. Tenemos un gran vertedero que está feliz de comerse toda esa densidad, que es la madre tierra. Entonces, sea como sea, tu percepción puede ser yendo tal vez a la naturaleza, pero para muchas personas eso es muy difícil. Entonces, la importancia de la figura materna, por ejemplo, la Madre María es una figura materna y, por ejemplo, hace un poco tiempo, me acuerdo que estaba escribiendo, era, no sé qué me pasó un camión por encima. Así partí escribiendo. Y sin tener mucha idea, y le escribí, era básicamente le terminé como escribiendo una carta a la Madre María sin entender mucho porque la estaba pasando, pero decidí vivir la flor de piel. ¿Y qué es lo que pasa? Que al día siguiente, mágicamente, porque esto me pasó en la noche, al día siguiente, como por arte de la magia, amanecí renovado. Era otra persona, era otro ser. Entonces, lo que tú dices de que funciona en un 100%. Escribir para mí es una de las más importantes. Y me encantó ese ejemplo que utilizaste, la Madre María, como literalmente la Pachamama, que al final es el planeta Tierra, que es a donde venimos a experimentar. O sea, esa alma viene al planeta Tierra y las emociones son la gasolina, literalmente son energía que se nutre esta Pachamama. Qué interesante cómo utilizaste esa analogía de la Madre María como para entregar, o sea, literalmente le entregaste lo que Eso sea es, que te estaba incomodando y ella se encarga de transformarlo. O sea que correcto. esa es otra herramienta valiosísima. Cuando hagan la tarjeta o la carta, lo que sea, entreguen a la madre, entreguen a la Madre María, entreguen a la tierra. Y también puedes visualizar, que a mí me gusta mucho, cómo salen raíces de mis piernas y conectan con el centro de la tierra y visualizo cómo toda esta carga emocional, rabia, tristeza, lo que sea, la entrego. Y esta Y, madre tierra se encarga de transformarla. Y es literal la misma madre de la historia que nos contaste, que muchas gracias por contarla porque fue buenísima, de esa madre que te dijo, llora, hijo, está bien,